Nuestro tema para hoy tiene que ver con viviendo en el Espíritu Santo. Es el paso 5 de su material, del primer volumen del material del PDF que tenemos cada sábado. Hoy estamos en el quinto paso, viviendo en el Espíritu Santo. Este es el culto juvenil y realmente queremos una vida que sea dirigida por el Espíritu Santo. Tú y yo, joven, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y para ello tenemos que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la obra inicial del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida? Al ascender al Padre en el cielo, Cristo Jesús mandó al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para dar testimonio acerca de él. Uno de los trabajos del Espíritu Santo, entonces, amado joven, señorita, es que el Espíritu Santo vino a este mundo, vino a la iglesia, vino al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio acerca de Jesucristo. En otras palabras, Él vino a glorificar a Cristo aquí en la tierra a través de la iglesia. Por eso tenemos que buscar la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 26. Y nos dice de esta manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, os enviaré del Padre, perdón, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesucristo hace 2000 años atrás habló estas palabras y Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a enviar otro consolador. Consolador tiene que ver con el término griego paracleto. ¿Qué significa paracleto? Ayudador. Y está relacionado con la palabra guía. El Espíritu Santo es el consolador para tu vida. Él va a venir. ¿Cuándo? Cuando Cristo se ha levantado. Y Cristo ya fue levantado. Y hoy está retornando el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo vino para la iglesia del Señor. Vino para tu vida y mi vida. Por eso dice la palabra: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu de verdad, ¿qué significa eso? Que en Él no hay mentira, no hay falsedad, en Él hay verdad. Vino para dar testimonio acerca de Jesucristo por medio de nosotros. Es decir, nosotros vamos a ser revestidos del Espíritu Santo y vamos a revelar a Cristo Jesús ante la gente, ante la sociedad, ante los seres humanos. Para eso está el Espíritu Santo, para revelar a Jesucristo por medio de nosotros, la iglesia. ¿Cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los no creyentes? Si hay una persona, un joven, una señorita, una persona que no conoce al Señor, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Eso nos revela la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. ¿Qué nos dice? Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 áreas en la vida del ser humano. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesucristo. Dice Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Es decir, mucha gente no cree en Jesucristo. Pero ¿quién va a hacer ese trabajo para que crean? Para los no creyentes. La obra es del Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué necesita nuestra sociedad hoy en día? La presencia del Espíritu Santo. Porque la presencia del Espíritu Santo les va a dar realmente juicio, les va a dar el accionar en justicia y por lo tanto será un pueblo, unas personas que no van a pecar, van a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la siguiente pregunta que nos debemos hacer? O respuesta. Pregunta sería: ¿qué hace en el momento de aceptar a Cristo una persona? ¿Qué hace el Espíritu Santo ahí? El Espíritu hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo. Cuando una persona se entrega al Señor, es el Espíritu Santo que obra en esa persona, le hace nacer de nuevo. Nosotros tenemos dos naturalezas: la naturaleza humana
y la naturaleza espiritual. La naturaleza humana es nuestro cuerpo físico. Hemos nacido hace 10, 15, 20, 25 años. ¿Hace cuántos años has nacido humanamente hablando? Y tienes una familia, tienes padres, naciste tú. Ese es el nacimiento natural, físico. Pero también tenemos el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual tiene que ver con el nuevo nacimiento. Es decir, aquella persona que ha creído en Cristo Jesús como Señor Salvador. ¿Qué dice Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 al 8? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondiendo Jesús, dijo de esta manera, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, hablando de la vida natural humana, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, es decir, cuando una persona acepta a Jesucristo como Señor Salvador, es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa mujer que ha nacido en el Espíritu Santo, ya camina bajo la guía de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Y el joven de hoy tiene que caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo hace posible ese nuevo nacimiento. Tú tienes dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Seguimos adelante con nuestro tema. Estamos aprendiendo qué es lo que hace el Espíritu Santo en esta tierra cuando vino el día de Pentecostés. Desde ese día, ¿qué es lo que obra el Espíritu Santo? ¿En quién obra? Estamos diciendo obra en los seres humanos. Obra en tu vida y en mi vida. ¿De qué manera? Eso es lo que estamos desarrollando ahora. Mire, todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo para formar parte de un cuerpo. ¿Quién ha hecho posible eso? El Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13 nos dice de esta manera. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quién hizo posible eso? El Espíritu Santo. Tenemos diferentes apellidos, somos de diferentes nacionalidades, somos de diferentes ciudades, de diferentes pueblos, de diferentes lugares. Tal vez no nos hubiésemos conocido nunca, pero ¿quién hizo posible esto? El Espíritu Santo. Cuando tú y yo hemos aceptado a Jesucristo, hemos nacido del Espíritu y el Espíritu Santo nos ha convertido, nos ha constituido en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Tú y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién hizo posible eso? El Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no se refiere al bautismo en agua. Tenga claro eso. Una cosa es el bautismo en agua, otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Sino al hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, esto es la iglesia, o sea, el conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo. El Espíritu Santo nos ha reunido, nos ha sellado y nos ha constituido en la iglesia del Señor. Reitero una vez más, tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana, la vida humana y la naturaleza espiritual. Hemos nacido humanamente, también hemos nacido espiritualmente cuando hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo hizo esa tarea y nos ha congregado, nos ha reunido de diferentes lugares. Ahora somos pueblo de Dios, somos hijos del Señor, ahora somos cristianos, somos la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? ¿Qué ocurre? Eso nos da a responder la palabra de Dios
En Efesios capítulo 1, versículo 3, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos oído la palabra de verdad, hemos oído el evangelio de salvación y hemos creído, y al instante el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha patentado y ahora somos hijos de Dios, somos pueblo del Señor. Qué hermoso, amado hermano, qué hermoso ver a un pueblo sellado por el Espíritu Santo, marcado por el Espíritu, identificado ahora como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El cristiano es templo de Dios y el Espíritu Santo mora en él. Esto significa que el Espíritu Santo vive real y permanentemente en el cristiano. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Por lo tanto, tú eres templo del Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora en tu vida. Esa es la facultad, esa es la tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amado hermano, hermana, vino para la congregación, vino para la iglesia, vino para el hombre, para la mujer que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo hiciste. Por eso el Espíritu Santo tiene esa libertad de estar en ti, quiere morar en ti, está viviendo en tu vida. Por eso te pido en el amor del Señor, no te alejes del Espíritu Santo. Al contrario, dile, Espíritu Santo, camina conmigo, vive conmigo. Quiero que seas el que me guíe. Tu palabra dice que tú vas a morar en mi vida y quiero que mores. Amén. Entonces, seguimos adelante con nuestra lección. Vamos a hacer un resumen de la obra inicial del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de su tarea? Convence de pecado al ser humano. Sella para siempre. Es nuestro patente, nuestro sello de que somos hijos del Señor. Nos hace nacer de nuevo. Nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos une al cuerpo de Cristo. Y por lo tanto vive en nuestro cuerpo, vive en nuestra vida, vive en nuestra familia, vive todos los días de nuestra vida. Hemos aprendido hasta aquí la obra inicial del Espíritu Santo. Y vamos a seguir aprendiendo la obra continua del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Eso es lo que hizo. Nos convenció de pecado, nos hizo nacer de nuevo. Pero a partir de esas obras maravillosas que ha hecho el Espíritu Santo, ¿qué es lo que puede hacer ahora? ¿Cuál es su obra continua? ¿Qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, hermano, hermana, está para ti. ¿Para qué? Para enseñarte. Está para hacerte recordar todo lo que nos ha dicho la palabra de Dios, todo lo que nos dijo Dios. Para eso está el Espíritu Santo en tu vida. Por eso tú y yo necesitamos del Espíritu Santo. Aunque somos cristianos todavía, somos débiles. Nada nos garantiza que no fallemos al Señor. Nada garantiza que no necesitemos ayuda. ¿Qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos? Romanos 8, 26, 27 nos da la respuesta pertinente. Y de igual manera, el Espíritu Santo ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchos no saben ni cómo orar, ni qué orar. Muchos no hablan con Dios. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es tu ayudador hasta en la oración. El Espíritu Santo sabe lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué dice el versículo 27? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. A ti y a mí nos conviene caminar con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar realmente como Él quiere. Nos va a hacer anhelar las cosas que Dios quiere.
Cada uno de nosotros tenemos que caminar bajo su voluntad. Gloria a Dios. Si seguimos hablando sobre la obra continua del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sigue haciendo el Espíritu Santo? Romanos 8:14 dice que el Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros. Pero para ser guiado por el Espíritu Santo, el cristiano, ¿qué es lo que debe hacer? Efesios 5:18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. En estos días de cuarentena, puede que te sientas aburrido, o ya estás aburrido o aburrida, pero antes del aburrimiento, busca ser lleno del Espíritu Santo. Levántate en la mañana o al dormir, pero busca a Dios. ¿Cómo te sientes, amado hermano, hermana? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes en soledad? ¿Te sientes afligido? ¿Te sientes tal vez de sed? Tantas cosas uno puede querer terrenalmente, humanamente. Pero antes de todo eso, dice la palabra de Dios, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué significa disolución? Hay dificultades, hay problemas. Cuando una persona toma, se emborracha, ha perdido sus cabales, ha perdido el juicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Acciona negativamente, golpea, grita, maltrata. Hay mucha gente que se embriaga para olvidar sus penas, para olvidar su aflicción, para olvidar cualquier problema que haya tenido. Quiere olvidar un mal recuerdo. Sin embargo, dice el Señor, ¿quieres embriagarte? Mejor embriágate con el Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Sed llenos. Por eso tú tienes que orar cada día y decirle al Señor, lléname. Te necesito, Señor. Necesito embriagarme de tu Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu te llene, tu vida será diferente, será especial. Gálatas 5:16, ¿qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, dos aspectos estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano? Uno, llenarse del Espíritu Santo. Dos, andar en el Espíritu Santo. Andar implica caminar bajo la guía del Señor, bajo su voluntad. Así que estamos aprendiendo la obra continua del Espíritu Santo en esta segunda parte. Mire, gloria a Dios. Ser lleno, gloria a Dios. Ser lleno, ¿qué significa? Ser lleno significa realmente estar bajo la presencia de Dios, bajo su presencia, bajo su guía. Por eso tenemos que seguir buscando más de Dios en esta cuarentena. Amado hermano, hermana, tú y yo necesitamos caminar bajo esa llenura. Tú y yo necesitamos caminar bajo esa presencia de Dios. ¿Listo? Entonces, Él quiere, ¿no? Él quiere llenarnos. El ser lleno es del Espíritu Santo o andar en el Espíritu quiere decir ser controlado y guiado por Él. Esto demuestra por el fruto mencionado en Gálatas 5:22 al 23. Gálatas 5:22 al 23 nos habla de la obra del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo, pero específicamente de los frutos. Y la palabra fruto tiene que ver con resultado, con lo que algo has hecho tú para cosechar el fruto. ¿Y cuál es la forma de cosechar? Inicialmente tienes que sembrar. Inicialmente tiene por ejemplo, una papa. Para cosechar, ¿qué necesitamos? Sembrar la semilla. Y encima necesitamos aporcar la tierra. Necesitamos quitar toda hierba mala. Necesitamos que venga el sol, que venga la lluvia, que venga el trabajo del agricultor. Regar, el trabajo del agricultor, aporcar la tierra, hacer un mantenimiento, un cuidado. Es decir, tenemos que tener un trabajo constante para que ese fruto salga, para que ese fruto tenga realmente el tiempo de cosecha. De la misma manera, amado hermano, hermana, tú y yo necesitamos tener un tiempo de ese cuidado, de nuestra vida espiritual con Dios, de nuestra comunión con Dios. Ser lleno es realmente ser controlado y guiado por el Señor.
Entonces, una vida de comunión con Dios es lo que tú y yo necesitamos. Vamos a hacer un resumen general de esta segunda parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente. En primer lugar, ¿qué habíamos aprendido en la obra continua del Espíritu Santo? Enseña al creyente. Qué lindo que el Espíritu Santo nos enseñe. 2, intercede por el creyente. Gloria al Señor. 3, guía al creyente. 4, nos llena de su presencia, llena al creyente. Y por último, según Evangelio de Juan 16, 13 al 14, glorifica a Cristo por medio del creyente. Es decir, la presencia del Espíritu Santo, su trabajo primordial, podemos decir, es glorificar a Cristo por medio de nosotros. Su presencia realmente es importante.